Era el verano de 2012 cuando Jonathan Reas, un técnico forestal del estado de Maine, fue asignado a una expedición rutinaria en los Montes Blancos, cerca del límite con New Hampshire. Su trabajo consistía en inspeccionar una zona boscosa tras una serie de reportes sobre actividad inusual, árboles con marcas extrañas, sonidos metálicos al anochecer, y una niebla densa que se negaba a disiparse incluso en pleno día. Jonathan llevaba más de una década recorriendo bosques de Estados Unidos. Había visto cuevas antiguas, tótems rotos por el tiempo, cabañas olvidadas por generaciones, pero nunca había visto lo que encontró ese día. A unos 13 kilómetros del campamento base, mientras inspeccionaba una zona sin senderos marcados, se topó con algo absolutamente fuera de lugar, una escalera de caracol, de estilo victoriano, completamente intacta, erguida en medio del bosque, como si esperara que alguien la subiera. La madera estaba impecable. No había signos de musgo, carcoma o descomposición. No había ruinas a su alrededor, ni cimientos de una casa antigua. Solo la escalera, solitaria, como un remanente absurdo de otro mundo. Pero lo más inquietante fue lo que sucedió al tocarla. Un zumbido bajo, apenas perceptible, comenzó a vibrar en el suelo, y Jonathan sintió que la presión atmosférica cambiaba bruscamente, como si una tormenta se estuviera gestando solo sobre él. Retrocedió instintivamente. Tomó fotos, las cuales más tarde desaparecerían de su celular sin explicación, y se alejó del sitio, marcando la ubicación en su GPS. Lo que no supo entonces era que esa escalera era solo una de muchas. Años antes, en 2007, un usuario anónimo en un foro especializado en supervivencia y vida silvestre escribió una entrada titulada "Escaleras al cielo, escaleras al infierno". En ella describía una experiencia similar, ocurrida en un bosque en Suecia. Una escalera de cemento, sin edificios a su alrededor, perfectamente limpia, que emitía un sonido casi hipnótico si uno se acercaba demasiado. La publicación fue tomada por muchos como una historia de terror inventada, hasta que otros comenzaron a compartir sus propios relatos. Algunos decían haberlas visto en el bosque de Black Hills, Dakota del Sur, otros en la región de los Apalaches, y un número sorprendente en zonas boscosas de Alemania, Canadá, Japón y México, en la sierra de Durango y Chiapas. Uno de los testimonios más estremecedores provino de una mujer llamada Ruth Gómez, originaria de Coahuila. Su relato fue recogido en 2015 por un canal de YouTube especializado en misterios. Según Ruth, estábamos cazando con mi padre y mi hermano, al sur de Arteaga. Yo tendría como 17 años. En una parte muy densa del bosque encontramos una escalera vieja, de piedra, pero sin erosión. Se veía nueva. Mi hermano quiso subirla, pero mi papá se lo prohibió. Él se veía muy asustado. Dijo que su abuelo le había contado que subir esas escaleras era cruzar al otro mundo. Y que quien lo hacía, no volvía siendo el mismo. A partir de 2010, una tendencia comenzó a perfilarse en los archivos de reportes de búsqueda y rescate en Estados Unidos y Europa. Personas desaparecidas en áreas cercanas a los sitios donde habían sido reportadas estas escaleras. Un informe interno del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, filtrado por un supuesto ex empleado en 2018, hablaba de anomalías topográficas temporales que coincidían con estructuras verticales sin contexto arquitectónico visible. Se mencionaban casos como el niño de Minnesota, 2013, un menor de 9 años desapareció a 300 metros de donde su familia había visto una escalera flotando, como sin tocar el suelo.
El excursionista japonés, 2011, hallado una semana después de extraviarse en Aokigahara, completamente ileso, pero sin memoria alguna, repitiendo constantemente, no debí subirla. No debí mirar desde arriba. Los dos militares mexicanos, documentado en un archivo del ejército de 1999 desaparecidos durante una operación en la Sierra de Guerrero. Solo se halló una radio transmitiendo en bucle el sonido de pasos sobre madera hueca. En varios hilos de Reddit y foros de paramédicos, se menciona una regla no escrita entre los equipos de rescate de Estados Unidos. Si ves una escalera en el bosque, nunca subas. Varios exmiembros de estos equipos aseguran que durante misiones de búsqueda se han topado con estructuras completamente fuera de lugar. Algunos aseguran haber visto escaleras que desaparecían al intentar acercarse. Otros las vieron cambiar de lugar al volver días después. Uno de los relatos más documentados es el de Sam Mecho, un exbombero forestal de Oregon. Él relató en una entrevista lo siguiente. Había una escalera de metal, como de una fábrica antigua. Se alzaba como 3 metros. Un compañero mío, Poe, subió solo un par de peldaños. Nada más hacerlo, sangró por la nariz, cayó al suelo y perdió el conocimiento por casi media hora. Cuando despertó, decía que había visto ciudades muertas flotando en el cielo. Desde entonces, tiene terrores nocturnos constantes. Lo retiraron del servicio por razones psicológicas. Hasta ahora, las escaleras en medio del bosque permanecen como un misterio sin resolver. No hay registros arquitectónicos ni históricos que expliquen su origen, y los relatos que las rodean coinciden en 3 cosas. No deberían estar ahí. Cambian la percepción del entorno. Interactuar con ellas deja secuelas. Las culturas nativas americanas han transmitido durante generaciones relatos sobre estructuras que emergen en medio de la naturaleza sin explicación lógica. Muchos de estos mitos no hablan directamente de escaleras, pero sí de estructuras verticales que permiten cruzar a otros planos, generalmente asociados con el mundo espiritual, el inframundo o el reino de los ancestros. Los Hopi y los puentes al cielo. Los Hopi, habitantes ancestrales del suroeste de Estados Unidos, narraban que sus ancestros emergieron de un mundo subterráneo hacia el actual plano físico a través de una espiral ascendente. Esta espiral, según sus mitos, era una estructura sagrada formada por escalones tallados en piedra flotante, conocida como el Sipapu. Este pasaje era custodiado por entidades de otro plano. Los relatos advierten que si alguien encuentra una estructura similar y sube por ella sin el permiso de los guardianes de los cruces, su alma podría quedar atrapada entre mundos, sin poder regresar jamás. Serpiente en la Sierra Tarahumara, la escalera de los nahuales. En Chihuahua, dentro de la tradición oral de los rarámuri, existe una leyenda poco conocida que habla de una estructura conocida como Bacalibagui, que en su lengua significa camino de la piel nueva. Esta escalera, que solo aparece a ciertas personas, permite que los nahuales, seres humanos que pueden transformarse en animales, accedan a otros planos donde renuevan su forma. Un testimonio de un anciano rarámuri recogido por antropólogos en los años 70 menciona: cuando una persona tiene el corazón dividido, puede ver la escalera. Pero no todos regresan iguales. Algunos bajan con ojos de animal. Otros, con la mente rota. Europa, las escaleras del infierno. En la Edad Media, en regiones del norte de Europa como Baviera, Transilvania y los países bálticos, se hablaba de las Stufendes-Verderbens o escaleras de la perdición. Eran estructuras de piedra que aparecían tras tormentas eléctricas o eclipses.
Los aldeanos contaban que quien la subía escuchaba voces de sus seres queridos fallecidos llamándolos desde lo alto. Un manuscrito de 1582, conservado en los archivos de la Universidad de Heidelberg, menciona un caso. El joven Matthias Krieger subió una estructura de mármol blanco aparecida tras la lluvia. Su padre lo llamó desde arriba. Él trepó y nunca volvió. Solo su sombra permaneció en el sitio, como grabada en la tierra. También en Escocia y Gales se hablaba de ladders to the Sedhi, escaleras que aparecían brevemente y llevaban al reino de los Sid, entidades faéricas asociadas con engaños y secuestros. ¿Portales? La teoría de la intersección dimensional. A partir de los años 90, algunos teóricos del fenómeno ovni y lo paranormal comenzaron a proponer una teoría intrigante: las escaleras no son construcciones humanas ni espirituales, sino estructuras tecnológicas de origen desconocido. Se cree que podrían ser anclas físicas para estabilizar portales dimensionales, marcadores colocados por inteligencias no humanas, pruebas de observación para analizar el comportamiento humano ante lo inexplicable. El Dr. Arek Wasman, físico teórico noruego, presentó en 1999 un artículo titulado Topología de los cruces fractales y manifestaciones en espacios boscosos, donde propuso que ciertas zonas del planeta, por su densidad electromagnética y actividad geomagnética, podrían permitir la apertura de ventanas espaciotemporales espontáneas. Curiosamente, muchas de las escaleras reportadas aparecen en esos puntos: bosques con magnetismo anómalo, zonas de silencio de radio, o lugares con alta actividad sísmica subterránea sin explicación tectónica. Westman declaró: si hay inteligencias que nos observan desde una dimensión superior, tal vez estas estructuras sean su forma de interactuar con nosotros sin cruzar completamente a nuestro plano. Los relatos de los que sí subieron. La mayoría de las historias terminan con una advertencia: nadie debe subir esas escaleras. Sin embargo, hay al menos 5 relatos bien documentados de personas que sí lo hicieron. En todos los casos, las consecuencias fueron profundamente extrañas. 1. Carlos Malvares, Durango, México. Campesino que, según testigos, subió una escalera de hierro oxidado hallada en el bosque de Tamazula. Lo vieron llegar al 4.º peldaño, y después desapareció con un estallido de luz azul. Reapareció 48 horas después a 6 kilómetros del sitio, deshidratado y con síntomas de daño cerebral leve. Murió semanas después tras dibujar obsesivamente símbolos en espiral sobre las paredes de su casa. 2. Lucy F., Georgia, Estados Unidos. Subió por una escalera de mármol en el bosque de Oconee. Asegura haber estado en una ciudad flotante llena de sombras humanas sin rostro. Estuvo en terapia intensiva psiquiátrica durante 2 años. Los médicos afirmaron que su experiencia parecía inducida por una droga psicodélica, pero los análisis toxicológicos resultaron negativos. 3. Testimonio militar anónimo 2016. Un supuesto soldado de la OTAN afirmó haber sido testigo de una estructura vertical parecida a un ascensor al aire libre en los bosques de Bosnia. Al subir, el cielo cambió de color a púrpura, y durante unos segundos, escucharon voces hablando en idiomas arcaicos. El equipo fue retirado y se clasificó el caso como evento tipo término Kappa. ¿Quién las construyó? Ninguna agencia gubernamental, organización arqueológica ni institución científica ha reclamado responsabilidad por estas escaleras. Sin embargo, hay algunas teorías provocadoras. Tecnología alienígena de observación. Restos de civilizaciones extintas que dominaron la física cuántica.
trampas dimensionales colocadas por inteligencias antiguas para estudiar o atrapar humanos. Manifestaciones físicas de errores en la realidad, como si el mundo fuera una simulación y estas escaleras fueran glitches. La existencia de estas escaleras parece estar tejida en la historia de la humanidad desde tiempos antiguos. Los relatos orales, las leyendas y los testimonios modernos convergen en una verdad inquietante: estas estructuras no están hechas para nosotros, pero interactúan con nosotros, a veces con consecuencias irreversibles. En la parte 3 nos adentraremos en los casos más extremos y perturbadores de encuentros con estas escaleras, experimentos secretos, desapariciones masivas, cambios en la realidad circundante y grabaciones en video que fueron eliminadas misteriosamente de Internet. En noviembre de 2014, un video subido a un canal de YouTube con pocos suscriptores comenzó a circular en foros de Reddit y 4chan. El canal se llamaba Forest-Hex-32 y el título del video era simple: no lo subas. El clip, de 1 minuto y 47 segundos, mostraba a un grupo de 3 personas caminando por un bosque húmedo, presuntamente en el estado de Washington. Uno de ellos, una mujer con acento alemán, graba la caminata mientras discuten haber encontrado algo fuera de lugar. La cámara gira bruscamente hacia la derecha, enfocando una escalera metálica y oxidada que emerge del suelo. Lo perturbador no era su presencia, sino que parecía estar flotando varios centímetros por encima del terreno. Cuando uno de los hombres comienza a subirla, el audio se distorsiona. Se escucha un zumbido grave y la imagen se pixela hasta volverse completamente negra. Al volver, la cámara muestra a los 3 corriendo, sin hablar. La mujer repite una y otra vez: no debimos mirar. No debimos mirar. El video fue eliminado a las pocas horas. El canal desapareció por completo, y todos los intentos de republicar el clip resultaron en takedowns automáticos. Algunos usuarios intentaron alojarlo en foros rusos y vietnamitas, pero incluso allí, fue removido. Hasta el día de hoy, solo sobreviven capturas de pantalla, y el caso es conocido como el archivo de las sombras flotantes. Caso cerrado: el Escuadrón Black River, 1993, Montana. En documentos desclasificados en 2021 por el investigador Travis Molnar, se encontró una serie de reportes sobre un pelotón militar conocido como Escuadrón Black River, desaparecido en 1993 durante maniobras nocturnas en los bosques cercanos a Helena, Montana. De acuerdo con los informes, 12 soldados ingresaron al sector Bravo 9 a las 3:15 horas. A las 3:47, todos los sistemas de comunicación dejaron de responder. Un equipo de rescate los buscó durante 11 días sin encontrar rastro alguno. Lo único recuperado fue una cámara térmica montada en un dron, que captó una estructura ascendente similar a una escalera, con calor residual humano en sus peldaños, como si hubiera sido usada momentos antes. El informe fue sellado con la etiqueta CLES roja. Área inestable temporal, un código que, según Molnar, se refiere a puntos de cruce dimensional breves e impredecibles. Un fragmento de una grabación de radio filtrada de esa noche incluye la voz de uno de los soldados diciendo: "La escalera se movió, está más cerca de mí, no está donde la dejamos, ¿me oyen? Creo que ya no estamos en la misma zona. No veo el cielo. Solo un domo rojo. Dios". Después, silencio. Teóricos del encubrimiento, las voces silenciadas. Varios investigadores que intentaron estudiar estos casos han sido blanco de intimidaciones, hackeos y descrédito público. 2 casos notables. 1. Dr. Lionel Sharp.
Es profesor de física en la Universidad de Manitoba. En 2015, propuso que las escaleras podrían ser estructuras de condensación de materia provocadas por colisiones de realidades paralelas. Tras publicar un artículo académico en AR 14, su cuenta fue suspendida, su oficina vandalizada, y renunció en 2016 alegando presiones personales graves. 2. Catherine Relling, periodista de investigación. Autora de un documental titulado Los peldaños del silencio, el cual contenía entrevistas con guardabosques retirados, registros de desapariciones y recreaciones CGI de testimonios. El documental fue programado para estreno en un festival europeo en 2019. Días antes del evento, Catherine desapareció. Nunca más fue vista. Su equipo fue hallado en su apartamento, con los discos duros destruidos. Una captura de pantalla filtrada de su archivo muestra una frase alarmante en uno de sus documentos. No son estructuras. Son anzuelos. Y nosotros somos los peces. Desapariciones colectivas. Entre 2008 y 2020, al menos 19 desapariciones múltiples han sido reportadas en zonas boscosas donde se han reportado escaleras anómalas. Casos notables. La familia Grunwald, Alemania, 2011. Padre, madre e hija desaparecieron en el bosque de Turingia. Un turista afirmó haberlos visto subiendo por una escalera de cristal al amanecer. Grupo de senderistas en Veracruz, México 2018, 6 personas desaparecieron cerca de Catemaco. Los lugareños hablan de una escalera de piedra que solo aparece cada 13 años. Campamento escolar en Idaho 2016, 4 niños y un monitor. Los demás niños dijeron que vieron una escalera blanca entre los árboles y que quienes la subieron se desvanecieron en el aire, como polvo. Los cuerpos nunca fueron encontrados. En todos los casos, las autoridades cerraron la investigación sin dar explicaciones claras. Alteraciones de la realidad. Uno de los aspectos más inquietantes que se repiten en testimonios sobre estas escaleras es que alteran la realidad alrededor de ellas, como si reconfiguraran el espacio-tiempo. Algunos efectos comunes. Distorsión del sonido, ecos que regresan antes de que el sonido se produzca. Pérdida de tiempo, testigos reportan estar 10 minutos cerca de la escalera, pero pasan horas. Lugares cambiantes, un testigo reportó que al rodear una escalera, la geografía cambió por completo, donde antes había árboles, ahora había arena. En un caso particularmente extremo ocurrido en Quebec en 2022, un grupo de excursionistas afirmó haber cruzado un río, solo para encontrarse frente a la misma escalera que habían dejado atrás, como si hubieran sido absorbidos y escupidos por el paisaje. Hasta ahora, hemos visto que las escaleras en medio del bosque no son simplemente un misterio visual, son entidades anómalas capaces de afectar la mente, el entorno, el tiempo y la percepción. Han sido grabadas, rastreadas y, en muchos casos, encubiertas por autoridades sin explicación aparente. Son trampas, experimentos o artefactos olvidados de una civilización no humana. Todo indica que alguien o algo está colocando estas escaleras con un propósito específico y aún no entendemos cuál. Una de las primeras preguntas que los investigadores se han hecho es, ¿pueden destruirse estas escaleras? En al menos 12 casos documentados, equipos militares, grupos de investigación privada y hasta cazadores decidieron derribar o incendiar las escaleras. Los resultados son alarmantes. Caso 1, escalera de concreto en Malasia 2004. Un grupo local intentó dinamitar una escalera encontrada en la selva de Pahang. La dinamita estalló, pero la escalera permaneció intacta, sin una sola grieta.
Sin embargo, los 4 miembros del equipo comenzaron a presentar pérdida de memoria, crisis nerviosas y, en un caso, suicidio. Las autoridades sellaron la zona. Caso 2. Escalera de madera en Rumanía 1996. Un grupo de leñadores incendió una escalera que no estaba un día antes. Cuando se acercaron para verificar su destrucción, la estructura había desaparecido, pero en su lugar encontraron una abertura en el suelo, como un pozo sin fondo. Uno de ellos lanzó una piedra. No se escuchó fondo. Caso 3. Experimento privado en Canadá 2018. Un grupo de investigadores independientes utilizó ácido industrial para corroer una escalera metálica hallada en los bosques de Ontario. Durante el proceso, las cámaras de grabación sufrieron apagones y distorsiones severas. El líder del experimento, Paul Fandrek, desapareció esa noche sin dejar rastro. Los demás renunciaron a continuar. Las escaleras no parecen responder a las leyes físicas ordinarias. No son estructuras normales, sino anomalías manifestadas en forma física, posiblemente para atraer o provocar una acción humana específica. Aunque la mayoría de quienes suben por estas escaleras no vuelven, algunos sí lo han hecho. Sus testimonios son consistentes en ciertos puntos, pero profundamente inquietantes. Testimonio 1. El cuarto de las voces. Una mujer en Polonia, cuyo nombre fue omitido por razones de privacidad, subió una escalera de piedra en el bosque Białowieża. Declaró haber aparecido en una habitación octogonal, sin puertas ni ventanas, con murales vivos que la observaban. Las paredes tenían ojos. Respiraban. No había salida, pero sentía que debía pensar en bajar. Fue la única forma en que regresé. Desde entonces, sufre insomnio y niega poder estar cerca de cualquier tipo de escalera. Testimonio 2. El campo de los detenidos. Un adolescente en Oregon, que subió una escalera tras verla aparecer durante una excursión, dijo haber entrado a un sitio parecido a un campo abierto, donde personas inmóviles estaban paradas en círculo, con los ojos abiertos pero sin parpadear. Algunas lloraban, pero no podían moverse. Asegura que una figura de gran tamaño, sin rostro, le indicó con un dedo volver por donde vino. Desde ese día, afirma que escucha una voz que lo llama desde lo alto cada vez que está solo. ¿Quién o qué las construye? Existen múltiples teorías, algunas más racionales, otras francamente perturbadoras. 1. Tecnología de observación de entidades extradimensionales. Las escaleras funcionarían como puntos de interferencia entre dimensiones, utilizados para observar o interactuar con humanos. Cada escalera sería una especie de anzuelo, donde los humanos que suben alimentan datos, energía o experiencias para sus creadores. 2. Residuos estructurales de civilizaciones previas a la humanidad. En esta hipótesis, las escaleras serían remanentes de una civilización que no habitaba en el plano físico, pero cuyas estructuras siguen apareciendo en nuestra dimensión debido a fallos estructurales en la realidad. Esta civilización habría existido por encima de la nuestra, y las escaleras eran sus caminos cotidianos. 3. Errores en la simulación. Una teoría basada en la hipótesis de que la realidad es una simulación computacional. Las escaleras serían fallas del sistema, elementos de prueba que por error aparecen en la realidad física. Subirlas podría activar modos de observación o reset, permitiendo a los programadores examinar nuestra reacción ante lo imposible. 4. Entidades conscientes en forma de estructura. Esta hipótesis sostiene que las escaleras no son objetos, sino entidades conscientes que toman la forma más atractiva o intrigante posible para los humanos.
Subir una escalera sería como ingresar a la mente de un ser superior, el cual puede consumir, alterar o liberar a la persona según su voluntad. Los patrones, ¿por qué aparecen solo en bosques? Aislamiento. Los bosques ofrecen un entorno aislado, sin testigos, donde las anomalías pueden desarrollarse sin interrupción. Ciclos naturales. Muchos reportes coinciden con ciclos lunares, eclipses o equinoccios. Algunos teóricos creen que estas fechas son puntos de alineación dimensional, como ventanas temporales donde se abren estas puertas. Silencio electromagnético. Los bosques suelen tener menos contaminación electromagnética, lo que facilitaría la manifestación de estas estructuras sin interferencia. Mensajes ocultos y patrones simbólicos. Un análisis matemático de 27 fotografías de escaleras anómalas hecho por el investigador Joshua Dant reveló que todas tienen números de peldaños primos, 13, 17, 19. Muchas muestran ángulos imposibles, como curvaturas hacia adentro que no pueden construirse con nuestra física. Algunas están alineadas con constelaciones específicas, como Orión o Lira. Esto sugiere una intención deliberada, una firma o huella de algo que trasciende la lógica humana. En 2021, un hombre internado en un hospital psiquiátrico de Bélgica, identificado solo como Señora B, dibujó durante semanas una escalera interminable con 33 peldaños. En cada sesión, repetía: solo hasta el peldaño 32 es humano. El 33 es para los que ya no pertenecen. Antes de su muerte, murmuró algo que su enfermero anotó: nadie pone una escalera para no ser usada. El problema no es subir. Es que te vean hacerlo. Las escaleras en medio del bosque no son simples restos arquitectónicos. Son símbolos, trampas, puertas, herramientas o seres. Lo que es claro es que su presencia es deliberada, su comportamiento es antinatural y sus efectos son permanentes. No sabemos si son parte de un experimento cósmico, si marcan territorios de entidades que aún no comprendemos, o si son los últimos fragmentos de una guerra interdimensional que ya perdimos sin saberlo. Lo cierto es que, si alguna vez te internas en un bosque profundo y ves una escalera solitaria, sin edificio alguno alrededor, no subas. No toques. No mires por encima del último peldaño. Y sobre todo, no hables de ello con nadie que no la haya visto. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video. Así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.